8:18 de la mañana, les damos la bienvenida a nuestra sección Deportes de Primera por aquí, por Primera Página, e iniciamos hablando con ustedes de béisbol de las Grandes Ligas, porque ayer el venezolano Carlos Carrasco lanzó una verdadera joya de picheo con los Indios de Cleveland y se llevó la victoria. Además, Carlos Carrasco, en la victoria de su equipo 8-1 sobre los Twins de Minnesota, consiguió su victoria número 16 del año por 7 derrotas. Lanzó 7 entradas y 2 tercios, recibió apenas 4 hits, sin carreras limpias, 2 boletos, 11 ponches y su efectividad se mantiene en 3.38. Otro que lanzó bien, pero que no tuvo la misma suerte fue el Rey Félix Hernández con los Marineros de Seattle, que parece que poco a poco vuelve a retomar su forma física sobre la lomita. Ayer los Padres de San Diego vencieron 2-1 en un cerrado encuentro a los Marineros de Seattle y lamentablemente para el criollo cargó con la derrota. Tiene 8 ganados y 12 perdidos esta temporada. En 7 entradas completas propinó 9 ponches, recibió 4 hits, 2 carreras limpias, 2 boletos y su efectividad se queda entonces en 5.49. También perdió Junior Guerra, que fue vapuleado por los Rojos de Cincinnati en la derrota de los Cerveceros 9 carreras a 7 sobre el equipo de los Rojos. Junior Guerra apenas lanzó una entrada y un tercio, recibió 8 hits, 6 carreras limpias, 2 boletos, 3 ponches y su efectividad subió a 4.09 y tiene además 6 ganados y 9 perdidos esta temporada. Pasamos ahora a los jugadores de posición y destacó por encima del resto sin duda alguna el jardinero Ender Inciarte de los Bravos de Atlanta, que ayer ligó de récord perfecto para apoyar a su equipo a conseguir la victoria. Ender Inciarte tuvo una noche superlativa ayer en la victoria de los Bravos de Atlanta 9-5 sobre los Rays de Tampa Bay. El jardinero criollo se fue de 4-4 con 2 carreras anotadas, 2 impulsadas, 1 boleto y su 9º jonrón de la temporada. Otro que también despachó su jonrón número 9 de la temporada fue José Peraza, el campo corto de los Rojos de Cincinnati, que como les habíamos dicho vencieron 9-7 a los Cerveceros de Milwaukee. En campo corto José Peraza también rindió muy bien con el madero. El venezolano de los Rojos, que le ganaron a los Cerveceros, ligó de 5-4 con 4 carreras anotadas, 2 rayitas traídas al plato y conectó, como les decía, su cuadrangular número 9 de la campaña. Cerramos el repaso de los venezolanos en las Grandes Ligas con Odubel Herrera, el jardinero de los Phillies de Filadelfia, que perdieron 5-4 con los Nacionales de Washington, pero Odubel Herrera fue capaz de botarla, de sacarla del parque ante los lanzamientos de nada más y nada menos que el as de los Nacionales. Hablamos de Max Scherzer. Ayer entonces Odubel Herrera dio un batazo de vuelta completa y el venezolano se fue de 4-1 para llegar a 21 jonrones este año con un promedio de 261 puntos de averaje. Cerramos el béisbol norteamericano y pasamos ahora al fútbol de Sudamérica, específicamente en la Copa Libertadores, porque ayer se disputaron partidos de la vuelta a octavos de final y uno de ellos en particular estuvo envuelto en polémica. Independiente de Avellaneda pasó a los cuartos de final de la Copa Libertadores después de eliminar al Club Santos de Brasil en una llave llena de polémica. El partido de vuelta, que se disputó ayer en el estadio Pacaembu de Sao Paulo, fue suspendido al minuto 80 con la pizarra 0-0 por graves incidentes de violencia entre fanáticos brasileños y los cuerpos de seguridad. Los hechos se generaron después de la enorme tensión previa al partido que se generó como consecuencia de una decisión de la Conmebol. El órgano, horas antes del encuentro de vuelta, decidió fallar a favor de Independiente y otorgarle un 3-0 en el partido de ida, que en principio había quedado 0-0, por alineación indebida del uruguayo Carlos Sánchez en el equipo de Santos. De esta manera entonces el árbitro chileno, el principal del encuentro, suspendió el partido después de que los cuerpos de seguridad no fuesen capaces de retomar el orden en el estadio de Pacaembu e Independiente de Avellaneda avanzó a la siguiente ronda. Vamos a repasar en pantalla el resto de los partidos de esa jornada de ayer de Copa Libertadores. Recuerden, partidos de vuelta de los octavos de final, ya los van a tener entonces en pantalla. Ese primer partido que les decíamos, Santos empató entonces 0-0 con el Club Independiente de Avellaneda de Argentina. Seguimos adelante en otro de los resultados de ayer. Atlético Nacional le ganó 1-0 al Club Atlético Tucumán de Argentina, pero no le bastó para remontar el 2-0 de la ida, así que el equipo argentino avanza también a los cuartos de final. Mucha presencia sureña, por cierto, en estos cuartos de final de la Copa Libertadores. Seguimos adelante con el tercer y último resultado del día de ayer. Gremio le ganó 2-1 a Estudiantes de La Plata, resultado además muy similar al de la ida, que también terminó 2-1, y en la tanda de penales despachó al equipo argentino, como lo ven en pantalla, 5-3 a favor entonces del conjunto brasileño. Para hoy hay 3 encuentros, uno de ellos muy interesante porque es un duelo argentino de octavos de final. Racing de Avellaneda a las 6:30 de la tarde hora de Venezuela jugará contra River Plate en su casa después de haber empatado en el Monumental de River 0-0. En el otro de los partidos ya lo van a tener
allí en pantalla. Cruzeiro se va a enfrentar al Club Flamengo de Brasil, un duelo brasileño, 8:45 de la noche. Y cerramos entonces con el enfrentamiento que tendrán Corinthians y Colo-Colo después del 1-0 de la ida a favor del equipo chileno. De Sudamérica entonces nos vamos a Europa, seguimos hablando de fútbol, se mueve el mercado de fichajes que recuerden, cierra el 31 de agosto en la gran mayoría de las ligas europeas y sigue habiendo movimientos entonces importantes. Ayer el portugués Gonzalo Guedes pasó a ser ficha del Valencia a cambio de 40 millones de euros que se le abonaron al Paris Saint-Germain. También en otras noticias, Paco Alcácer, el delantero del Barcelona, fue cedido al Borussia Dortmund a cambio de 2 millones de euros y una opción de compra por 23 al finalizar la temporada. Y finalmente el Real Madrid mueve ficha en la delantera para intentar reforzarse ante la salida de Cristiano Ronaldo y ejerció su opción de tanteo sobre Mariano Díaz, un jugador formado en su cantera y que la temporada pasada fue vendido al Olympique de Lyon por 8 millones de euros. Seguimos adelante y repasamos, hablando de Europa, partidos de vuelta de la ronda previa de la Liga de Campeones. Los equipos que clasificaron ahora sí se van a la fase de grupos de esta temporada. El Young Boys de Suiza le ganó 1-2 al Dinamo Zagreb de Croacia y con un global de 3-2 avanzan entonces los suizos. También el AEK Atenas empató 1-1 con el Molvidi, conocido coloquialmente como el Videoton húngaro. 1-1 entonces fue el resultado y el global fue 3-2 a favor de los griegos. En otro partido también, el Dinamo de Kiev, como lo ven en pantalla, en Ucrania, empató 0-0 con el Ajax y el equipo holandés no tuvo problemas para avanzar de ronda después de hacer valer el 3-1 de la ida. Para hoy hay otros partidos que cierran esta tercera ronda de la Liga de Campeones. El Estrella Roja de Belgrado, el equipo serbio, va a visitar al Red Bull de Salzburgo en Austria a las 3 de la tarde después de haber empatado 0-0 en el encuentro de ida. El PSV Eindhoven jugará contra el Bate Borisov de Bielorrusia, ya lo van a tener allí pronto en pantalla, por supuesto con Irving Lozano, el mexicano, como principal figura. 3-2 en la ida a favor del equipo bielorruso. A las 3 de la tarde entonces los holandeses intentarán remontar el marcador. Y cerramos con el encuentro con el PAOK griego y el Benfica después de empatar 1-1 en la ida en Portugal. Cerramos el fútbol y nos vamos ahora al tenis, específicamente al US Open, porque se está disputando el último Grand Slam del calendario tenístico de este año y hay resultados ya interesantes, sobre todo con jugadores importantes. Se están disputando entonces las rondas primerizas de la edición 2018 del US Open y ya hay algunos jugadores estelares que hicieron su estreno en el último Grand Slam del calendario. Ayer el suizo Roger Federer, segundo sembrado del torneo, venció por 6-2, 6-2 y 6-4 al japonés Yoshihito Nishioka. Por otra parte, el serbio Novak Djokovic, que viene de ganar en Wimbledon y en el Master 1000 de Cincinnati, superó en 4 sets al húngaro Marton Fucsovic con parciales de 6-3, 3-6, 6-4 y 6-0. El alemán Alexander Zverev, cuarto preclasificado en el US Open, fue otro que avanzó a la ronda de 64 tras ganarle en sets corridos al canadiense Peter Polansky por 6-2, 6-1 y 6-2. Hoy juega el número 1 del mundo y vigente campeón del torneo, el español Rafael Nadal, contra el canadiense Vasil Pospisil. En la rama femenina, la estadounidense Sloane Stephens, campeona de la edición 2017 del US Open, juega hoy contra la ucraniana Anelina Kalinina, mientras que Garbiñe Muguruza lo hará contra la checa Karolina Muchova. Del tenis nos vamos ahora a la Vuelta a España, una de las vueltas más importantes del calendario ciclístico del año, al igual que el Tour de France y el Giro de Italia. Ayer se corrió la etapa número 4 entonces de la Vuelta a España en un recorrido de media montaña y se impuso el estadounidense Benjamin King del equipo Dimension Data. En la primera gran llegada en alto de la Vuelta, la parte alta de la clasificación general se cohesionó aún más y las diferencias en los cronos son pequeñas. Lidera el polaco Michał Kwiatkowski del equipo Sky con apenas 7 segundos de ventaja sobre el alemán Emmanuel Buchmann y 10 sobre el británico Simon Yates del equipo Mitchelton. El colombiano Nairo Quintana del Movistar es octavo a 33 segundos de la punta. En estos momentos se está disputando la etapa número 5, un recorrido de casi 189 kilómetros y de media montaña entre las localidades de Granada y Roquetas de Mar. 8:26 de la mañana, llegamos al final de Deportes de Primera por el día de hoy. Recuerde que si quiere conocer más de las distintas disciplinas deportivas, puede seguirme a través de @AntonyAbellas, tanto en Twitter como en Instagram. Hacemos pausa en Primera Página y ya venimos con más.